Bienvenidos a este video donde vamos a tomar el tema o vamos a tratar el tema de criterio de la proporción y la raíz para determinar la convergencia de series. Y entonces empezamos con el criterio, ¿no? Que aquí está definido, está escrito en esta proporción, en esta proposición, perdón. Supongamos que inicialmente tenemos una serie, vamos a escribirlo aquí. Supongamos que tenemos una serie como esta, ¿no? Esta que vemos aquí, y donde cada uno de sus términos es positivo, ¿no? Eso es importante, tienen que ser positivos. Y el criterio consiste en calcular ahora cualquiera de los dos límites siguientes. Puede ser este límite que se conoce como el criterio de la proporción, o puede calcularse también este otro límite que se le conoce con el nombre de criterio de la raíz. En cualquiera de los dos casos, dependiendo del valor de L, del valor del límite, entonces uno puede tomar una decisión acerca de si la serie es convergente, divergente, y hay un caso, como pueden ver ahí, donde ninguno de los criterios decide. Si el L es menor que 1, entonces la serie es convergente. Si es mayor que 1 o da infinito, la serie es divergente. Y si es igual a 1, el criterio no decide. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Bueno, entonces iniciemos con este ejemplo. Vamos a hacerlo por los dos caminos. Normalmente una pregunta que surge es ¿cuál límite calcular? Si usar el criterio de la proporción o el de la raíz. A veces esto es obvio. Aquí en este caso pueden notar que, bueno, se puede ver, si ya después de haber hecho algunos ejercicios, que lo más sencillo sería usar el criterio de la raíz. Vamos a verlo aquí. Entonces, criterio de la raíz. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la raíz? Tenemos que calcular el siguiente límite. Límite cuando k tiende a infinito, vamos a decir así, a sub k raíz de k, ¿no? Y esto es el límite cuando k tiende a infinito. En este caso lo podemos escribir así. Nuestro a sub k sería este término, y esto elevado a la 1 entre k sería, ¿no? Aquí podemos ver que se cancelan los exponentes, y por eso es que resulta tan cómodo utilizar este criterio. Queda esto, y esto es igual a 0, ¿no? Este vendría a ser nuestro L. Y aquí podemos ver naturalmente que L es menor que 1. Y el criterio de la raíz o de la proporción dice que si L es menor que 1, entonces la serie es convergente, ¿no? Por lo tanto, vamos a escribir aquí, la serie es convergente, ¿no? Ahora veamos qué pasaría si utilizamos el criterio de la proporción, que se puede hacer incluso aquí. Pero vamos a notar de que va a costar un poquito más encontrar el límite. Vamos a proporción, vamos a poner aquí. Vamos a hacer por los dos caminos, y igual vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces sería calcular el límite cuando k tiende a infinito vamos a poner así, a sub k más 1 entre a sub k. Esto sería el límite cuando k tiende a infinito de, vamos a escribirlo así, 5 entre k más 1 elevado a k más 1 sobre 5 a la k sobre k. Esto normalmente lo que uno hace es escribirlo como una sola fracción. Entonces lo vamos a escribir aquí. Sería 5 a la k por k más 1 a la k más 1. En la parte de arriba quedaría 5 a la k. Convenientemente lo voy a escribir así. Eso es 5 a la k más 1 por k a la k. Aquí podemos ver que este se nos cancela, ¿no? Podemos seguir aquí. Ya vemos aquí que ya llevamos más cálculo, ¿no? Por eso aquí uno intuye que era mejor usar el criterio de la raíz. Bueno, vamos a seguir escribiendo. Acá nos quedaría k a la k
el de abajo lo podemos separar así, miren. Esto lo podemos escribir así: límite cuando k tiende a infinito de k sobre k más 1 elevado a la k por 1 sobre k más 1. Para no ser muy largo el video, voy a dejar que ustedes intenten hacer esto. Esto converge usando L'Hopital, ¿no? Sí, usando L'Hopital y estas técnicas de aplicar el logaritmo, uno puede probar que esto tiende a e a la menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, eso tiende a e a la menos 1 y esto tiende a 0, ¿no? Entonces el límite queda 5 por e a la menos 1 por 0, y esto es 0. Este sería nuestro L, ¿no? Como este es menor que 1, entonces por lo tanto la serie converge. Ahora, como habrán notado, resulta un poquito más complicado usar el criterio de la proporción. Eso no significa que no existan ejercicios donde el criterio de la proporción sea preferido al criterio de la raíz. Un ejemplo es cuando aparecen estos factoriales, ¿no? Vamos a ver un ejemplo así. Voy a poner el número 2 aquí. De k igual a 1 hasta infinito. Miremos acá, ¿no? Aquí por ejemplo es la multiplicación de los números consecutivos impares, ¿no? En la parte de arriba, y en la parte de abajo aparece k factorial. K factorial, por si no lo recuerdan, es la multiplicación sucesiva de los números enteros hasta k, ¿verdad? Eso es. Entonces aquí, por ejemplo, es más conveniente utilizar el criterio de la proporción. El criterio de la raíz resulta bastante complicado probar estos límites así, ¿no? Entonces vamos a poner el criterio de la proporción. A notar que resulta relativamente sencillo hacer el cálculo. Entonces quedaría el límite cuando k tiende a infinito de a sub k más 1 sobre a sub k, y esto es, vamos a escribirlo aquí, este es el límite cuando k tiende a infinito de 1 por 3 por 2k menos 1, y el siguiente, fíjense, sería cuando llegamos a k más 1, eso es 2k más 1, vamos a escribirlo así. Luego, entre k más 1 factorial, que normalmente es conveniente separarlo, aquí voy a escribir k factorial por k más 1, que es lo mismo que k más 1 factorial, y esto dividido entre el elemento késimo, que termina en 2k menos 1, sobre k factorial. Aquí vemos que este k factorial se cancela con este 1 se cancela con este, hasta llegar a este término de aquí. Ya con todas esas cancelaciones, queda que el límite cuando k tiende a infinito de esa expresión se reduciría a simplemente esta división, 2k más 1 sobre k más 1, y ese límite es 2. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos decía el criterio de la proporción? Bueno, este es nuestro L, y como L en este caso es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Por lo tanto, vamos a escribir aquí, la serie es divergente. No era tan obvio, como podrán observar, decidir si la serie era convergente, no resultaba tan obvio, o divergente, cualquiera de las dos. Muy bien, vamos a hacer otro problema por acá. Okay, vamos a otro ejercicio. Tercer ejercicio de infinito.
Para este problema pues se pueden intentar los dos métodos, ¿verdad? Yo lo voy a intentar hacer con el de la proporción. Vamos a hacerlo aquí. Entonces sería lo mismo. Límite cuando k tiende a infinito de a sub k más 1 sobre a sub k. Esto es el límite cuando k tiende a infinito de 2 a la k más 1 sobre 3 a la k más 1 más 4 a la k más 1 sobre el término késimo de este modo. Luego, esto aquí, por ejemplo, se puede cancelar este con este y aquí va a quedar un 2, ¿no? Ahora, en la otra parte no es tan obvia la cancelación, ahí no se puede cancelar. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. De momento, hagamos esa simplificación. Entonces nos quedaría aquí 2 por 3k, 4 a la k, entre 3 a la k más 1 más 4 a la k más 1. Aquí podemos hacer un reacomodo de esos términos de la siguiente forma. Vamos a hacerlo aquí. Límite cuando k tiende a infinito de 2 a la 3k más 4 a la k. Y aquí podemos hacer algo. Vamos a hacerlo aquí. Yo puedo escribir este 3 a la k más 1 como 3 por 3 a la k. Y ese 4 lo puedo escribir como 3 más 1 por 4 a la k. Ya vamos a ver por qué tomé esa decisión. Vamos a escribir aquí. Luego, en la parte de abajo, nosotros podemos extraer de factor común un 3 y nos quedaría el mismo factor que arriba, más un sobrante aquí, ¿no? Que es 4 a la k. La ventaja de hacer esto es que ahora puedo dividir por ese término común, que es 3 a la k más 4 a la k, y entonces nos quedaría algo así. Finalmente se puede, o uno podría tomar la decisión de, en este pequeño término aquí, dividir por 4 a la k arriba y abajo, ¿no? Si hacemos eso, entonces nos quedaría esta situación así, de esa manera. Muy bien, una vez hecho esto, aquí es donde ya tenemos un límite que resulta obvio, y es que este límite de acá tiende a 0, ¿no? Porque 3/4 es menor que 1. Entonces cuando uno tiene un número menor que 1 elevado a una variable que está tendiendo a infinito, eso da 0 en el límite. Muy bien, ya con esto podemos evaluar el límite. Quedaría entonces 2 sobre 3 más 1, ¿no? Eso es 1/2. Y puesto que 1/2, bueno, resultaría ser nuestro L, y este es menor que 1, entonces ya por lo tanto podemos concluir la serie es convergente. La serie es convergente. Ahí de esa manera miramos ese resultado. Bueno, vamos a ver otro tema ahora aquí mismo, que es el tema de las series alternantes y algo que se conoce como un tipo de convergencia, que es convergencia absoluta y convergencia condicional. Bueno, ya escribí aquí la definición de serie alternante. Entonces, ¿qué es una serie alternante? Pues sencillamente es que los signos de los elementos de la sucesión que definen a la serie pues están oscilando entre negativos y positivos, ¿no? El primero es negativo, el segundo es positivo, el siguiente es negativo, y así, ¿no? En esa alternancia, ¿no? Entonces, un poquito más formal, se dice que
una serie de este tipo se puede escribir así, como ven acá, donde estos elementos siguen siendo positivos, pero este término de aquí determina el signo de alternancia, ¿no? Cuando n es un número par, da menos 1 elevado a un número par es positivo, cuando es impar, da negativo y así, ¿no? Entonces, eso es una serie alternante. No hay que confundir, por ejemplo, que hay algunas series donde aparecen, por ejemplo, el primer término es positivo, luego los siguientes dos son negativos, luego el siguiente es positivo y así, ¿no? Que no tiene ningún patrón. Ahí no podríamos hablar de que hay alguna alternancia, ¿no? Así es, explícitamente. Bueno, por suerte existe una proposición bastante sencilla, diría yo, de revisar cuando uno quiere saber si una serie alternante es o no es convergente, ¿no? En este caso. Y aquí tenemos la condición, ¿no? Una es que el límite cuando n tiende a infinito de los a sub n sea 0, que esa es una condición necesaria para la convergencia en cualquier serie. Y la otra es que los elementos de la sucesión sean monótonas decrecientes, ¿no? Si se tienen esas dos condiciones que no son tan estrictas, digamos, entonces la serie es convergente, ¿no? O sea que debemos probar que el límite tiende a 0 y además de que los elementos de la sucesión son decrecientes. Ese punto a veces puede ser sencillo, a veces en otras ocasiones puede ser complicado de determinar, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos además dos definiciones que están un tanto relacionadas con esto, y es este que se conoce como convergencia absoluta. Se dice que una serie cualquiera, ya no hablamos de series de términos positivos o alternados, ¿no? Sino que en general se dice que una serie es absolutamente convergente si al colocarle las barras de valor absoluto a los elementos de la serie, esta converge, ¿no? Y se dice que es condicionalmente convergente si la serie como tal es convergente, pero cuando ya le colocamos el valor absoluto a los elementos, entonces la serie diverge. Vamos a ver un ejemplo de los dos. Y para terminar tenemos una proposición que nos dice que si la serie con barras de valor absoluto converge, que sería lo mismo que decir que la serie es absolutamente convergente, entonces la serie al quitarle las barras de valor absoluto también converge, ¿no? O sea que la convergencia absoluta implica la convergencia de la serie, ¿no? Bueno, dicho esto, podemos plantear algunos ejercicios. Vamos a verlos aquí. Entonces por aquí tenemos algunos problemas para analizar. Bueno, uno de los primeros, y es típico, ¿verdad? Siempre se menciona en todo libro, es el de la serie alternante armónica, así se conoce, ¿no? Es esta que está acá. Entonces podemos notar que en efecto, ¿no? Es una serie con esa propiedad de que su primer término es negativo, el segundo es positivo, el siguiente es negativo y así, no hay una alternancia ahí. O sea, si nosotros le escribiéramos esto, nos quedaría así: menos 1 más 1 medio, menos 1 tercio, más 1 cuarto y así, ¿no? Entonces, con el criterio de las series alternantes, podemos verificar rápidamente que esta serie converge, ¿no? Vamos a escribir aquí los pasos, ¿no? El primer paso sería calcular el límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre k, y esto da 0, que es uno de los primeros requisitos. En segunda instancia tenemos que estos elementos definidos como 1 sobre k decrecen, ¿no? Decrecen. O sea, el primero es 1, luego 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto. Vemos que ahí hay un decrecimiento, ¿no? Bueno,
como se cumplen estas dos condiciones, la serie, entonces vamos a decir aquí, entonces la serie alternante converge. Muy bien. Y este es un buen ejemplo porque si uno revisa si la serie es absolutamente convergente, se da cuenta de que no. Porque al considerar, ¿no? Vamos a escribir aquí, al considerar el valor absoluto, aquí es punto y aparte ya, ¿no? Si nosotros consideramos el valor absoluto de esta serie, podemos notar que lo que queda es la serie armónica, ¿no? De esta serie P. Aquí nuestro P sería 1, ¿no? Y entonces como P vale 1, eso no es menor que 1 y entonces la serie diverge, ¿no? Esta diverge. Así que además este es un ejemplo, ¿no? De una serie que es condicionalmente convergente, ¿no? Condicionalmente convergente, vamos a decirlo aquí. La serie K igual a 1 hasta infinito es condicionalmente convergente. Muy bien. Vamos a determinar también vamos a hacer otro ejercicio por aquí para terminar de asimilar bien estos resultados. Vamos a sumatoria de K igual a 1 hasta infinito de menos 1 a K menos 1 seno de 1 entre K. Bueno, supongamos que queremos determinar convergencia y todo esto. De momento podemos ver que esto es en efecto una serie alternante, de nuevo. Así que nosotros podríamos determinar su convergencia, ¿no? Muy bien, para determinar la convergencia seguimos los pasos de siempre. Es decir, primero calculamos el límite cuando K tiende a infinito, seno de 1 entre K. Podemos notar que eso tiende a seno de 0, ¿no? Y seno de 0 es 0. Entonces ahí bien, ¿no? Ya tenemos el primer requisito. El segundo requisito es que sea decreciente. Sé que a primera vista no es tan obvio. No es tan obvio que los elementos, en este caso definidos como seno de 1 entre K, no resulta tan obvio que sean decrecientes. Entonces, en general hay una estrategia que muchas veces facilita la prueba de esto, y es convertir o analizar el análogo de la función asociada a ese término, que sería este de aquí, ¿no? Seno de 1 entre X. Entonces uno con la primera derivada puede venir y determinar si la función, no la sucesión, sino la función es decreciente. Y si la función es decreciente, entonces por ende la sucesión también lo va a hacer. Entonces vamos a ver, calculamos aquí la primera derivada, que resultaría ser coseno de 1 entre X por la derivada 1 sobre X al cuadrado. Resulta que el coseno, cuando X tiende a infinito, el coseno de 1 entre X, ese 1 entre X estaría tendiendo a 0. Y entonces, cerca de 0 el coseno es positivo, o sea, este elemento acá es positivo, y este elemento de aquí podemos ver que es negativo. En conclusión, el producto de un número positivo con otro negativo nos resulta un valor negativo, ¿no? O sea que la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Si la función es decreciente, entonces la sucesión es decreciente, ¿no? Que era lo que se quería, bueno, en este caso se pretendía, ¿no?, probar. Muy bien, como ya se tienen esos dos elementos,
entonces podemos finalmente decir, ¿no?, el criterio de las series divergentes la sumatoria, ¿no?, converge. Ahora nos podríamos preguntar nuevamente si se trata de una convergencia condicional o absoluta. Y bueno, convergencia absoluta, vamos a escribirlo así, ¿qué tendría para la convergencia absoluta? ¿Qué se tendría que probar, no? Se tendría que probar que esta serie con valor absoluto, que entonces lo que nos quedaría sería simplemente esto, es convergente, ¿no? Y resulta que no es convergente, porque se puede comparar con esta serie, que es la serie armónica, y uno se da cuenta de que no es convergente. Para hacer la comparación, calculamos el límite. Y este es un límite conocido, ¿no? Esto da 1. Y el criterio de comparación del límite nos dice que si este límite existe, no es positivo, además nos menciona que si eso es así, entonces la convergencia de ambas series es la misma, es decir, si una converge la otra converge, si una diverge la otra diverge. Y como en este caso esta es una serie divergente, eso implicaría que esta también lo es, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir finalmente que la sumatoria o la serie alternante es condicionalmente convergente. Muy bien, espero que el video les haya servido mucho. Nos veremos en los siguientes videos.